Hola, hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro programa en español de estudio bíblico. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos lo que es Destello de Luz, Glimmer of Light. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra a tu vida y a tu hogar, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos el tema la gracia de Dios. Mucho se habla de la gracia y la ley, es una comparación que hacen. Vamos a entender o tratar de entender el día de hoy sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, en primer lugar, viene de una palabra griega que es charis y es la base de la palabra carisma o carismático. ¿Qué quiere decir? Bendición, favor, bondad. Pero nosotros como humanos podemos extender gracia uno a otro y llevarnos mejor, etc. Pero cuando se habla de Dios, de la gracia de Dios, la Biblia nos habla de que es un atributo principal de Dios. Es en su esencia lo que Él es. Él es misericordioso, Él es amor y Él también tiene gracia para con sus hijos, para aquel que lo ama, para aquel que lo busca. Ahora, sabemos que es algo grande, es un favor que no merecemos, es lo que se aplica a nosotros como un perdón que no merecemos. Y así, a través de la Biblia, por ejemplo, y nuestras vidas, nos ofrece perdón cuando debemos ser condenados. Nos bendice cuando debemos ser maldecidos. Nos protege aun cuando lo ignoramos. Nos ofrece vida cuando debemos ser muertos. Nos levanta cuando estamos caídos. Nos da su ayuda cuando la pedimos. Entonces, la gracia de Dios es un regalo, es un don que Él ofrece como Padre Celestial a sus hijos a través de Jesucristo. Por misericordia y amor solamente, porque nos ama tanto, aun cuando nosotros no entendemos ese amor. Pero la demostración de ese amor tan grande es el haber permitido que venga una parte de Él, su Hijo, en forma humana y haber sufrido el sacrificio de la cruz, ese sacrificio de sangre, ese sacrificio tan grande que se da solamente por amor, para ofrecernos salvación. Si no, estuviéramos todos ya muertos en vida y no pudiéramos tener ninguna esperanza de una vida mejor después de esta terrenal. Eso es lo que Él nos ofrece a través de su Hijo, esa esperanza de tener una vida con Él nuevamente, una reconciliación a través de la cruz, a través de ese sacrificio de sangre. Nos ofrece ese camino de regreso hacia Él y estar como al principio cuando creó a Adán y Eva en el jardín. Todo era perfecto y la comunicación con Él era continua, era constante, era como ellos querían hablar, Dios estaba allí y viceversa, Dios les hablaba también. Amén. El día de hoy vivimos en la era de la gracia, vivimos en la era de la iglesia, porque vamos a ver que en Juan 1:17 nos dice la palabra que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto vamos a analizarlo. Sabemos de que la gracia de Dios es dada solamente a través de Jesucristo. Por eso es que muchas veces nos referimos a gracia que tiene un nombre y su nombre es Jesús o Jesucristo. Entonces, cuando dice este verso que hemos leído de Juan 1:17, la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Qué es el ser dada? Cuando Dios dio la ley, usó a Moisés para entregársela.
se la dio, se la entregó a través de Él para que llegue a la humanidad. Fue transmitida a través de Él para que su pueblo entienda lo que quería Dios comunicarle. Fue comunicada a través de Moisés. Él la habló. Fue pronunciada, la habló y también la escribió. Fue informada a toda la generación de la voluntad de Dios. Entonces, la ley fue dada por medio de Moisés o a través de Moisés. Las diferencias, vamos a ver en un momentito las diferencias entre la ley y la gracia, y lo que representa la ley, que viene a ser en la época antigua del Antiguo Testamento, que viene a ser el judaísmo, y compararlo con el cristianismo. Pero pensemos primero la otra parte de este mismo verso, donde nos habla de la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la gracia, ya vimos que la gracia es ese don que nos ofrece, a través del que nos ofrece Dios perdón por el sacrificio. Entonces con Él, con Jesús, llegó esa gracia a nosotros y llega a través de su sacrificio. A través de Él trajo, con Él procede esa gracia a recibirla, a efectuarse. Con Él se manifiesta es la gracia de Dios en nuestras vidas. Con Él se origina. Quiere decir que comienza allí, desde la cruz, comienza la gracia hacia nuestras vidas, a quienes seguimos, creemos y obedecemos las instrucciones de Dios. El obedecer las instrucciones de Dios no quiere decir que vamos a seguir la ley que Él nos dio, y eso lo vamos a analizar. Las diferencias entre el judío y el cristiano, ¿cuáles son? Hay diferencias básicas, hay muchas, pero vamos a ir a las básicas. El judaísmo es una creencia en Dios, el mismo Dios que tenemos como cristianos, pero que se basa en obras, que se basa en hechos y lo que tú haces, o sea, acciones de parte tuya, para tratar de alcanzar a Dios. Dios dio los 10 mandamientos, sabemos, y otras instrucciones adicionales para seguirlas, pues el hombre también agregó otras, y en total ahorita tienen 613 leyes para cumplir o seguirlas. Pero enfocándonos solamente en los 10 mandamientos, pensemos, ¿es que su pueblo escogido logró mantenerlas? ¿Logró guardarlas? No. Los 10 mandamientos tenían que guardarlos todos, porque en uno que fallara, quería decir que ya fallaba en todos. La ley, sin embargo, era perfecta, era santa. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué la dio Dios si sabía que el hombre nunca iba a poder cumplirla o guardarla en su totalidad? ¿Por qué la dio? Analicemos primero cuál es el corazón, cómo es el corazón del hombre. Todos tenemos, no en su totalidad, pero sí tenemos, aunque sea un pequeño elemento de cada cosa. Y esto es, veamos, es envidioso, orgulloso, soberbio, terco, es mandón, le gusta mandar, pero no obedecer a las órdenes de alguien más. ¿Nos encontramos en esa figura? Hay elementos que sí todos tenemos, unos más, otros menos, como dije. Pero ese es el corazón humano, porque tenemos un elemento de maldad, nos dice la palabra. Y mientras esté manchado nuestro corazón, vamos a estar siempre mirando y comparándonos y poner el ego primero. Por eso, la ley que Dios dio es para hacerte notar lo pecador que eres, para hacerte notar la maldad que tienes en ti,
para hacerte ver que tú no puedes llegar a Él si no eres perfecto. Y estamos muy lejos de ser perfectos. Entonces cuando tú analizas y ves y dices, "Oh, Señor, pero todo esto es lo que demandas de mí. Dios mío, ayúdame. Bingo. Eso es exactamente lo que Dios quiere. Que reacciones y que veas que por ti no puedes llegar a Él, sino por la ayuda de Él mismo, que Él ahora, a través de la cruz de Jesucristo, nos ofrece ese camino, nos ofrece esa salvación, te ofrece el perdón y Él derrama su gracia para recibirte con los brazos abiertos. Ven, hijo mío, ven, hija mía. Estamos en el camino hacia Él. Pregúntate a ti mismo, ¿has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida? ¿Como el líder y el que guía tu vida realmente? ¿O es que tú sigues decidiendo por ti, por tu futuro, la decisión de tu familia, a dónde van? Acuérdate que el Señor te va a pedir cuentas. Él nos va a preguntar, ¿qué has hecho con las vidas que yo puse bajo ti? Bajo tu responsabilidad, tus hijos, tus hijas. ¿Los guiaste hacia mi camino? ¿Les enseñaste de mi palabra? ¿Les enseñaste de mi existencia, poder, amor, misericordia? Pensemos y analicemos nuestras vidas a la luz de la palabra. No lo que yo te pueda decir, encuéntralo y que el Señor, el Espíritu Santo te ilumine y abra tu entendimiento cuando lees la palabra. Amén. Así tenemos entonces que el hombre, por más que se esforzara, nunca iba a poder llegar a Él. Siempre estaba en falla. Entonces, hoy en día no es nada diferente. Tenemos muchas cosas hoy día que en el mundo nos distraen y muchas otras cosas malas que estamos aceptando. Muchas cosas que afectan la vida de todos como comunidad, como familia primero, como comunidad y como nación. La ley nos iba a condenar directamente cuando estás viendo que fallas. No es flexible, no te va a justificar bajo ningún punto. Y más bien infunde temor, porque sabes que va a venir un castigo. Así, en 1 de Pedro 5:8 nos habla de que existe un enemigo a nuestras vidas. Vuestro adversario, nos dice, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás no viene a bendecirte. Satanás viene a destruirte, a destruir tu vida, a quitar esa esperanza de vida, a quitarte las ilusiones. Así que si vives en pecado, analiza tu vida. Veamos ahora lo que es el cristianismo. El cristianismo, que lo estamos comparando con el judaísmo, el cristianismo es una creencia espiritual basada en principios que se desarrollan de adentro para afuera. ¿Por qué de adentro para afuera? Porque a través de la cruz ya vimos que con Jesús se inicia la gracia y con Jesús entonces va a venir el Espíritu Santo. Bueno, veamos que esta verdad de la que nos hablaba Juan 1:17 nos habló de dos elementos, la gracia y la verdad. La gracia es ese perdón con que Dios nos limpia el pecado. Y la verdad es cuando nos ofrece el Espíritu Santo. Así vemos que
como cristianos, entonces, la acción nuestra, el cambio, la transformación y el deseo de seguirlo va a venir de adentro para afuera. Porque el Espíritu que está dentro de ti va a obrar y se va a derramar y va a salir de ti, de tus poros, a través de tus ojos, de tu boca, de tus acciones. Va a mostrar su amor, el amor que Él ha puesto en ti. Y en cambio, el judaísmo o en la época de la ley, las acciones eran, porque tenías que seguir ese reglamento de leyes, era de afuera para adentro. Entonces ahí tenemos una diferencia muy grande, que uno está sometido a las leyes externas para constituir un modo, un estilo de vida. Pero el cristianismo, cuando te sometes a la voluntad de Dios, es que sale de tu corazón y de tu mente y se vuelca a ese otro estilo de vida que es de adentro para afuera. Y ese es espiritual, porque nos vamos a basar en lo que es la fe. El apóstol Juan está nombrando aquí dos cosas, y eso es lo que vimos, la gracia y la verdad. En Juan 16:13a nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿De quién habla? Del Espíritu Santo. Cuando venga ese Espíritu de verdad, es cuando viene porque nosotros hemos recibido a Jesucristo, porque ahora creemos en ese sacrificio de la cruz, que es el que va a limpiarnos de pecado y nos va a hacer rectos ante Dios para que Él nos reciba y que empiece esa comunicación, esa relación con Él. Pero ese Espíritu de Dios, ese Espíritu de verdad, es el que va a entrar a nosotros y nos va a mostrar su verdad, nos va a mostrar su palabra, que es verdad, y nos va a mostrar el camino recto hacia Él, porque Jesús es la verdad, la luz y la vida. Amén. Es el único camino. Entonces ya vimos que en el Antiguo Testamento teníamos que obrar bajo la ley, hacer obras. Y en el Nuevo Testamento solo debemos creer. Usar nuestra fe, esa fe que es Dios que nos puso en nuestro corazón también. Pero venga, pensemos, ¿fe en qué? ¿O en quién? ¿A qué me refiero? Confiar o tener fe. El capítulo 2 de Efesios nos dice que somos salvos por fe. Fe en el sacrificio de la cruz. Fe en lo que Jesús ha hecho por esa obra. Fe en que dice su palabra que por la sangre somos limpios de pecado y esa mancha que teníamos en nuestro corazón es tan blanca como la nieve ahora, cuando lo seguimos. Fe en que cuando Jesús resucitó, también nos da vida, nos resucita y que ahora nos ofrece un asiento en Él, en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a estar en el cielo si estoy acá en la tierra? Tengo los pies en la tierra. Sí, en tu cuerpo físico estás aquí en la tierra, pero en tu espíritu conectado en esa relación con Dios, tú y con Jesús, entonces tú estás con Él y en Él, en esos lugares celestiales, porque nos dice la palabra que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y si tú estás con Él, allí mismo estás, recibiendo la revelación de su palabra, las instrucciones para día a día de tu vida. Aleluya. Entonces, esa gracia de Dios, esa bondad, es la que nos muestra Dios solo a través de Cristo Jesús. Efesios 2, 8 y 9 nos dice que por gracia son salvos
por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Es por la obra de Dios en ti, en nosotros. No es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Dios hizo, es por lo que Jesús hizo en esa cruz. No hay nada que podamos hacer nosotros para ganar la salvación de nuestras almas. Solo Dios es el único que tiene ese poder de limpiarnos, de perdonarnos, de quitarnos la mancha o el pecado de nuestras vidas. Y esa gracia solo se ofrece o la recibimos a través de la fe en Jesucristo y Jesucristo resucitado. En Juan 8, del 7 a 11, nos habla de la historia de una mujer que es adúltera. Esta historia es muy conocida. Pero cuando la traen, la ley que el pueblo judío seguía era matarla, apedrearla por ese pecado de adulterio. Pero los judíos o los fariseos o saduceos seguían a Jesús siempre con preguntas para hacerlo caer, para demostrar que no era el que decía ser. Y le traen a él, a esta mujer, cuando él estaba en el templo, y le dicen que la cogieron en el acto de adulterio. Y entonces que la ley les dice que debe ser apedreada. Y todos ya tenían su piedra en la mano, listos para tirarla. Todos nos creemos jueces de todo el mundo, excepto de nosotros mismos. Es que hoy en día paramos criticando o hablando de otra gente. Mira qué se cree, mira cómo es, mira lo que hace, mira lo que habla, pero vive diferente. Nosotros no somos jueces de nadie. No hay más que un solo juez y ese está en el cielo. Ese juez es Dios. Y aquí entonces Jesús, la respuesta que da es: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar esa piedra. ¿Quién de nosotros está sin pecado? Nadie. Entonces no tenemos que criticar a nadie, sino más bien orar por esa persona si vemos que esa persona no está llevando un camino recto. Seguir orando por esa persona para que pueda encontrar la salvación, que pueda encontrar ese camino de luz que Dios ofrece. Y le pregunta a Jesús: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice: Señor, ninguno. Ella reconoce y le dice: Señor, reconoce su autoridad, reconoce su dominio sobre las cosas, sobre la escritura, sobre la materia. ¿Tú reconoces la autoridad de Dios? ¿En tu vida le has dado la oportunidad de guiarte, de llevarla adelante? Muchos nos quejamos: mi vida es una desgracia. Es que has invitado a Dios a tu vida para que la guíe, que sea el autor, nuevo autor de tu libro, de tu vida. Entonces, cuando ella dijo: ninguno, Señor, Jesús le dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Es que está reconociendo que lo que está haciendo es pecado. Le está haciendo ver: ese estilo de vida es pecaminoso. No debes seguir pecando. Deja ese estilo de vida. No continúes en él. Corrígete a la luz de la palabra. Entonces Jesús le presenta misericordia y perdón. No es que Jesús aceptó su pecado, de ninguna manera,
Muchos ignoran el pecado en que viven y creen que es aceptable a Dios. El robar, el mentir, el homosexualismo, el aborto, tantas cosas que hoy en día vemos y que no sabemos realmente cómo mirarlo a la luz de la palabra. La palabra es directa y te dice, no peques más. Tienes el perdón de Dios si es que volteas tu camino, haces ese arrepentimiento y lo sigues. Entonces vemos que la gracia de Dios es no ignorar el pecado, sino perdonarte cuando tú te arrepientes. ¿A quién se le ofrece perdón? Al que se arrepiente. Y tenemos que reconocer que solamente viene a través de Jesús. El pecado no es solo una transgresión o infracción a la palabra de Dios, sino que abre una entrada al diablo, al enemigo, a Satanás, a tu vida. El ladrón viene a destruir, a robar, a matar. No le permitas que él invada tu vida. No le permitas que él llegue a tu vida y destruya todo lo que tú quieres construir y levantar. Levanta tus ojos y busca al Señor. Dile, Señor, heme aquí. Sé tú mi luz, sé tú mi guía. En el nombre de Jesús, yo reconozco tu sacrificio. Enséñame a seguirte. Gracias, hermano. Gracias por esta bendición de seguir escuchándonos y que esa palabra que Dios ha puesto el día de hoy toque tu vida y que sea la luz y que el Espíritu Santo obre en tu corazón para entendimiento. Dios te bendiga.